Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús y amigos. Hoy, gracias a Dios por su infinita misericordia, puedo estar nuevamente con ustedes predicando el Evangelio del Reino. La prédica de hoy la he titulado No somos de este mundo, Biblia en mano. Iniciemos entonces la prédica con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Igualmente vamos a grabar a Dios, nuestro Señor Jesucristo, con una alabanza que se llama El Alfarero. Entre otras cosas, hermanos, yo siento que esa alabanza me cae perfectamente por cuanto dice lo que en verdad a mí me ocurría. Y siempre me recuerda los inicios en los que yo empecé a entender y conocer la palabra de Dios. El alfarero dice así: el alfarero vio un vaso que se había roto por el uso y el tiempo. Y él trató con mucha paciencia hacerlo otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clamé: Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero. Moldéame como tú quieras hoy. Y Dios tomó los pedazos de mi roto corazón. Me hizo un vaso nuevo y revivió mi alma otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clamé: Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero. Moldéame como tú quieras hoy. Y Dios juntó los pedazos de mi roto corazón. Me hizo un vaso nuevo y revivió mi alma otra vez. Amén, hermano, así es. Dios revivió mi alma. Pues yo andaba sin Dios y sin ley en el mundo. Y como lo he dicho en oportunidades anteriores, siendo un pecador consuetudinario, lo que no indica per se que ahora no peque, porque todos pecamos. Entonces, reconozco que soy un pecador, pero ahora, por su misericordia, tengo un mediano entendimiento y un mediano conocimiento de la palabra de Dios. Como decía anteriormente, la prédica de hoy se llama No somos de este mundo. Hermanos y amigos, buenas tardes, y que la presencia y las bendiciones de Dios nuestro Señor Jesucristo
estén aquí hoy con nosotros y también sobre nosotros, porque sabemos que su palabra se cumple. Y él en Mateo 18:20 nos dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues bien, después de un receso prolongado por ocupaciones personales, profesionales y familiares, y también, debo decirlo, por estorbos espirituales, pues al contrario no deja de perseguir a diario a los testigos de Jesucristo, hoy por la infinita misericordia de Dios puedo regresar a predicar el evangelio del reino. Porque nada ni nadie diferente a Dios puede impedirnos que prediquemos su evangelio. Antes, por el contrario, tenemos que hacer como Jehová le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es decir, siempre vamos a tener con la fe en Dios su presencia en nosotros, sea el lugar a donde vayamos, cualquiera que sea. Además, también está escrito en Romanos 8:38 y 39, así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora bien, un poquito de mi experiencia rápidamente para ir encabuzando las nuevas prédicas de este año, si Dios me lo permite. Y empiezo por decirles, hermanos y amigos, que después de algunos años de haberme preguntado por qué la mayoría de las personas en el mundo no pueden distinguir entre una mansa oveja y un lobo rapaz, ¿por qué? Pero Dios mismo me dio la respuesta. Nuestro Señor Jesucristo en su palabra, cuando nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pues esto es lo que ocurre. Primero, que la mayoría no quiere leer, estudiar y mucho menos escudriñar las Sagradas Escrituras. Entonces, al no leerlas, al no estudiarlas y al no escudriñarlas como nos dice Jesús, nuestro Dios, es imposible, hermanos, que podamos entender y tener conocimiento de la palabra de Dios. Y es ahí cuando la mayoría de las personas en el mundo se convierten en fácil presa espiritual de los obreros fraudulentos, de que se habla en la segunda de Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15, que nos dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, se nos dice en Apocalipsis 2:29. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces dice Dios también en su palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y ya sabemos por qué no vamos a Él, porque no lo buscamos, no estudiamos, no leemos, no escudriñamos, ni queremos oír la prédica de su palabra. Todos decimos que sí creemos en Dios, pero no sabemos quién es, cómo se llama, ni qué Dios, a qué Dios le oramos. Y entonces, ¿por qué? Porque no queremos ir a Él, y Él nos lo dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida, y vida en abundancia, porque la promesa de Dios es la vida eterna para los que creen en su nombre. Esa es la promesa. Entonces nos sigue diciendo: gloria de los hombres no recibo. Oiga bien, nosotros le damos gloria a Dios, pero aquí dice: gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Por qué? Porque a veces está diciendo alguno gloria a Dios, pero no sabe ni a quién Dios le está dando gloria. No conoce su nombre. Y entonces está jugando al azar con un Dios que ni él mismo identifica. Y dice: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Dice Jesús: yo he venido en nombre de mi Padre, oigan bien, y no me recibís. Pero dice: si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Oigan bien, del Dios único. Pues bien, el hombre busca afanosamente la fama y quiere hacerse célebre en medio de los hombres. Y por eso pretende ganar el premio Oscar, el Grammy, el Nobel, y que le den condecoraciones, le cuelguen medallas, le otorguen títulos y diplomas, que de nada nos van a servir, hermanos, cuando estemos en la presencia de Dios ante el tribunal de Jesucristo. Ante ese tribunal que tenemos que comparecer todos, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué quiere decir cuando estaba en el cuerpo? Ahora que estamos en el cuerpo, lo que quiere indicar también que llegará el momento en que dejaremos el cuerpo. ¿Por qué? Porque exhalaremos el espíritu como lo exhaló Jesucristo en la cruz. Por eso es que yo soy idealista y soy partidario de esa teoría, porque entiendo que este cuerpo no soy yo estoy dentro, soy un espíritu, y este que habla es mi espíritu. Porque también he explicado que este verbo que yo hablo es el que tenemos como semejanza con Dios, porque en el comienzo el verbo era Dios, y nada sin el verbo fue hecho, y aquel verbo se hizo carne. Así somos nosotros, verbo y carne. Sigue diciendo Jesús: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. Si se refiere a los judíos,
cuando estaban bajo la ley de los 10 mandamientos que todavía está vigente, pero no la ley contenida en mandamientos a través de ordenanzas entregadas a Moisés. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, mediante la ley, en quien tenéis vuestra esperanza. Pero una vez venido Cristo, Cristo no abrogó la ley, Él vino a cumplirla y la cumplió. Y en su muerte en la cruz lo que sucedió fue que abolió los mandamientos, pero los mandamientos contenidos en ordenanzas. Pero los mandamientos: no matarás, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No te harás imagen ni semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Que está en Éxodo 20 del 1 al 6, esos mandamientos que son los 10 mandamientos entregados por Dios en las tablas a Moisés, esos mandamientos están vigentes. Bien. Entonces, cuando dice, porque si creyeseis a Moisés, oigan bien, me creeríais a mí, dice Jesús, porque de mí escribió él. Claro, porque de Jesucristo es el único que se habla en la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, no de nadie más. Se hace mención de muchos nombres, apóstoles, discípulos, profetas, pero el centro, el fundamento, la base de la Biblia es Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y Moisés habló de Dios cuando le preguntó a Dios si los judíos, porque Dios le había dicho que fuera a sacar a Israel del cautiverio de Egipto, si los judíos me preguntan, ¿quién te envió? ¿Qué digo yo? ¿Qué le respondió Jehová? En Éxodo 3:14, Dios le dijo, yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. Eso es lo que tiene que decirle a Israel. Yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. Entonces nosotros sabemos que al hacerse el verbo carne ante Jehová y hecho carne en Jesucristo, pues sabemos que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Y en la Biblia dice, estando en la condición de hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y padeció muerte y muerte de cruz. O sea, hay unas revelaciones muy tremendas en la palabra que obviamente hay que buscarla, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que escudriñarla para que Dios, viendo nuestro empeño y nuestro afán por conocerlo y por conocer su palabra, nos dé revelación y nos dé entendimiento, porque no hay de otra. Yo te puedo predicar, muchos te pueden predicar, pero la revelación viene de Dios, hermano mío y amigo mío. Entonces ya sabemos que hay un solo Dios, uno. No es que hay más, no. Uno solo. Así está escrito en Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De manera que si a ti te dicen, no, pero es que fulana o fulano también puede, ella va a hablar con Dios y de una vez allá, no. Eso no es por ahí. Eso no está en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que creerle es a Dios y obedecer a Dios, no a los hombres. Dice en la palabra, Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Sigue diciendo Jesús, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es decir, si no crees en lo que te escribió Moisés y en lo que te dijo Moisés, ¿cómo me vas a creer a mí? Si Moisés en el Antiguo Testamento y como se dijo desde el principio, se habla de Jesucristo. Esto es lo que está ocurriendo, porque muchas personas en el mundo, como decía, no quieren leer, estudiar ni escudriñar. Pero peor aún es que no quieren siquiera ni desean que les prediquemos las Sagradas Escrituras. Pero cualquiera llega con fábulas, con cuentos chinos y los engaña, haciéndole creer cuentos de hadas que no están en la Biblia y a eso sí les creen. Luego, así es imposible que esas personas puedan lograr y obtener el entendimiento y el conocimiento y en lo posible alcanzar la sabiduría para conocer a Dios, porque escrito está en Mateo 11:27. Oigan bien, dice Jesucristo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, si no tenemos revelación del Hijo, que es Jesucristo en la carne, no vamos a entender, no vamos a conocer la palabra de Dios, porque esto es por revelación. Por eso les decía, yo te puedo predicar y te pueden predicar cientos de miles y de millones, pero el que te va a dar el entendimiento, el conocimiento, es por revelación de Dios nuestro Señor Jesucristo. Revelación. Y yo lo digo porque cuando yo entendí, gloria al Señor, yo lo he dicho, yo no vi ángeles, ni vi querubines danzando, ni tocando trompetas, ni cantando alabanzas. Yo no tuve visiones, yo no vi nada. Lo único que yo sí sentí en mi ser es como si me hubieran quitado el cerrojo de mi cerebro y la oscuridad salió y la claridad entró. Y enseguida me di cuenta. Eso fue supermillonésimo de segundo. O sea, fue algo instantáneo. Yo sentí que la oscuridad se fue de mi mente y que la claridad despejó esa oscuridad. Entonces, por eso tenemos, hermanos, que el entendimiento y el conocimiento de la palabra de Dios no viene por enseñanza de hombres, sino que viene por revelación del Hijo, que es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque lo reitero, el Verbo se hizo carne en Cristo Jesús, escrito está. He puesto en él mi espíritu. Y dice también que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Consigo, Dios, consigo. Estaba reconciliando al mundo, no con ningún otro. Que el Hijo, metafóricamente, es la carne. Pero Dios estaba en Cristo, es decir, el Verbo de Cristo era el que había dicho, hágase la luz. Trato de explicarme, pero pedidle a Dios, nuestro Señor Jesucristo, que te dé claridad, que te dé entendimiento, porque yo lo entendí, pero no me es fácil explicarlo, porque solamente lo puede lograr Dios en ti. Bien, yo también me preguntaba al comienzo esto, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Si yo no soy digno.
No soy digno de ti porque tú me conoces y sabes lo que yo he hecho en el mundo. Tanto que cuando yo di testimonio en una iglesia, dije que solamente para abreviarles y evitarles que hicieran elucubraciones diferentes, lo resumí de tal manera que abarcara todo. Y dije, yo soy un pecador consuetudinario. Y se lo voy a decir de dos formas. Primero, no me he dejado encaramar de varón. Segundo, no tengo mis manos untadas de sangre. Gracias a Dios. De ahí en fuera, piensen y digan que sí lo hizo. Pueda que sí lo haya hecho, pueda que no, pero piénsenlo. Porque yo fui y soy pecador. Ojalá Dios quiera que sea menos que antes. Entonces, cuando yo me hacía esa pregunta, ¿por qué yo? Dios también me dio la respuesta. Porque en la primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 31, Dios me respondió. Yo entendí que esa era la respuesta a mi pregunta, ¿por qué yo? Dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Versículo 18 al 31, primera de Corintios, capítulo 1. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y dice, para el hombre común y corriente esto es una locura, pero para nosotros que conocemos a Cristo Jesús, creemos en su nombre, para nosotros es salvación. Amén. Dice, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pregunta a Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues claro, veamos cómo va el mundo y su conocimiento y su sabiduría, entre comillas, tiene al mundo como está. ¿Por qué? Porque dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Claro, porque al hombre normal y corriente lo que nosotros predicamos le parece locura. Locura porque él no las puede entender, no las puede discernir. ¿Por qué? Porque tienen, hermano, o tenemos necesidad de la revelación de la palabra por medio de Dios nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Sí, para los judíos era un tropiezo porque ellos no entendían que Jesucristo era el verbo hecho carne. Ellos no entendían que el misterio que se había mantenido oculto desde los tiempos eternos, como está en Romanos 16, 19 al 21, no habían entendido que ese misterio ya no fue revelado. Se había mantenido oculto, pero ahora ya sabemos el misterio. Por eso es que no hay misterio ya, porque con la venida de Cristo todos fueron revelados. Entonces dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero
y para los gentiles locura, porque los gentiles somos nosotros los pueblos diferentes al pueblo judío, y cuando tú le hablas al gentil de Jesucristo te dice que estás loco. ¿Por qué? Porque él no las puede entender, él no las puede discernir. Dice, más para los llamados, oiga bien, más para los llamados, así judíos como griegos, es decir, como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, mírate bien, mira vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, como yo, que era un pecador, consuetudinario. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, uno se puede jactar de que yo sé, de que yo entiendo más que tú, que yo soy más sabio, que yo soy más noble. No. Siempre hay que poner a Dios de primero. Gracias a Dios que me dio este conocimiento, que me dio este entendimiento, que me dio este hijo, esta esposa, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué nos dice Jesús que hay que escudriñar las Sagradas Escrituras? Hombre, sencilla y llanamente porque la simple lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, al menos que Dios nuestro Señor Jesucristo nos dé revelación para entender y conocer a plenitud su palabra, la simple lectura no nos sirve. ¿Por qué? Porque tenemos que esforzarnos estudiándolas, leyéndolas, escudriñándolas a diario para poder comprenderlas y que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé revelación. Yo, si mal no estoy y hablo en la presencia de Dios, duré 11 años leyendo, estudiando, discutiendo, controvirtiendo, pensando, estudiando, escudriñando, hasta que Dios, nuestro Señor Jesucristo, tuvo misericordia de mí y me dio revelación de su palabra. Hermanos y amigos, el mediano conocimiento y entendimiento que tengo de la palabra de Dios me ha enseñado, además, que la Biblia debemos interpretarla no en la carne, no con estos ojos, porque estos se han de volver polvo. Tenemos que interpretarla en el Espíritu. Es decir, que Dios nos dé esa fuerza, ese don espiritual para poder ver las cosas en el Espíritu, porque todo lo juzgamos según la carne. Y nosotros, ya dijimos, tenemos un espíritu y una carne. Y Dios hablaba en parábolas, es decir, en metáforas. Entonces tenemos que entender la Biblia, la palabra de Dios, en el Espíritu, no en la carne, porque en la carne nosotros en la familia le decimos al hijo,
vete allá a la farmacia o allá a la Olímpica y me compras esto y esto y esto, y cuando viene le preguntamos cómo le fue y todo lo demás. No, pero eso en la Biblia no es así. De que Dios le dijo al hijo, ves allá en la tierra, te hace crucificar y lo perdonas y después vienes y me cuentas. No. Por Dios, así no se interpreta la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que interpretarla en el Espíritu. Les voy a poner 2 ejemplos, hermanos míos, a ver si me hago entender de cómo se puede interpretar la palabra en el Espíritu. Escrito está. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es la palabra. La palabra es una antorcha que nos alumbra en este camino de pecado y de maldad en el que andamos. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que tengamos la revelación de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, tú no puedes interpretar por tu propia cuenta. No. La profecía de la Escritura no es de interpretación privada para que cada uno la interprete como le da la gana. No, es lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, Isaías, Jeremías, Moisés, Abraham, Job, todos ellos tenían el don del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿cómo mirar en el Espíritu? Que allá es donde voy. Cuando se nos dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Le dijeron los judíos a Jesús. Respondió Jesús y les dijo, dice, ¿qué señal nos muestras? Y dice ustedes, ¿qué señal nos muestra? Y sí, muéstranos una señal para saber que en verdad tú eres el que dices. ¿Y por qué haces esto? Le respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2, 18 y 19. Reina Valera 1960. Claro. ¿Por qué? Porque los judíos, cuando oyeron que Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ellos dijeron, hombre, si nosotros hemos durado 40 años edificando ese templo, me imagino que era el templo de Salomón, ¿cómo vas a decir tú que nosotros lo destruyamos y en 3 días tú lo vas a levantar? Pues bien, Jesucristo no se refería al templo que hizo Moisés, ni a cualquier otro templo que señalaran los judíos. No, Jesucristo se refiere a su templo. ¿Por qué? Porque está escrito que somos templo de Dios y ahora lo vamos a ver. Pero cuando crucificaron a Jesucristo y Jesucristo murió en la carne, a los 3 días resucitó. Esa era la señal que los judíos pedían. Y él le dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces él lo mostró, él les dio la señal, lo crucificaron, murió y al 3er día reconstruyó el templo, resucitando, hermanos míos. Eso es para mirar en el Espíritu y no entender con los ojos de la carne como en ese momento entendían los judíos. ¿Por qué? Porque está escrito también, hermanos. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro?
porque habéis sido comprados por precio. El precio fue el que Jesucristo pagó con su sangre en la cruz. Y dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Por lo que decíamos, porque nosotros somos carne, cuerpo y espíritu, que es el verbo, es la semejanza que tenemos con Dios, y por eso nosotros, a semejanza de Dios, porque somos hechos a su imagen y semejanza, podemos decir también, yo soy. Así como Jehová le dijo a Moisés, diles, yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. Así nosotros podemos decir también, yo soy. ¿Por qué? Porque somos verbo, somos espíritu. Y obviamente que teníamos que estar forrados de carne para podernos ver, porque si no tenemos cuerpo, ¿quién nos ve? Pero nosotros estamos adentro y este espíritu no nos lo ve nadie, solo Dios, que escudriña nuestra mente y nuestros corazones. Amén. Por eso en Hechos 17, 24 al 28 también se nos enseña, oigan bien, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, oigan bien, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto de que cualquiera construye una casa, un edificio, por muy bonito que sea, que dice, esta es la casa de Dios, ¿cuál? ¿Cuál? Eso va contra la palabra de Dios. Porque Él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Es decir, nosotros tenemos determinada la época en que íbamos a nacer y cuánto tiempo vamos a durar aquí. Dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Porque ¿por qué no nacimos en la época de Bolívar nosotros? Porque ese no era el tiempo prefijado por Dios para que nosotros viniéramos al mundo. Así de sencillo. Y nos ha establecido los límites de nuestra habitación. ¿Por qué? Porque algunos durarán 30, 50, 80, 100, 120 años y hasta ahí. Ese es el orden de los tiempos que Dios nos ha prefijado para nacer y para irnos. Entonces, ¿por qué Dios no habita en templos hechos por manos humanas? Porque Dios lo dice. Y dice en otra parte de la Biblia, Salomón me edificó casa. Y dice Dios, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. O sea, con la misma tierra y con la misma agua que yo hice, tú me vas a hacer casa a mí, con tus manos. Si yo con mis manos hice todo lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ninguna. La casa que Dios edificó para habitar es esta, nuestro cuerpo. Porque nosotros somos templo de Dios. Y cualquiera que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Eso hay que entenderlo, eso es en el espíritu, ¿no es cierto? Ya tú sabes que Dios no habita en los templos de ladrillos, ni de bloques, ni de cemento, nada de eso. Dios habita en ti, porque esa es su obra. Nosotros somos la obra de Dios, y por eso somos templo de Dios.
para que Dios more en vosotros. Por eso es que dice que Él nos hizo en un tiempo prefijado y nos fijó también un tiempo para estar. ¿Ves? Porque Él nos hizo con comprensión, con entendimiento y con conocimiento para que lo buscáramos. Estando aquí, para que lo buscáramos. Espérense a ver un momentico, dice, perdón, para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, o sea, el tiempo que vamos a estar aquí, para que busquen a Dios. Para eso fue que nos creó. Y nos prefijó un tiempo para venir y un tiempo para habitar aquí. ¿Para qué? Para que busquemos a Dios. Por eso es que yo a veces, no está en la Biblia, es una, digamos, conclusión errada o acertada mía, que yo sostengo en parte sin ninguna seguridad ni certeza, pero lo supongo o presumo, que nosotros fuimos integrantes de quienes se le revelaron a Dios en el cielo. Y por eso es cuando dice que el arcángel Gabriel tumbó a Satanás del cielo y en su cola arrastró millones de estrellas, nosotros nos fuimos y nos rebelamos contra Dios y por eso caímos en desgracia. Y las estrellas somos nosotros que vamos llegando al mundo en el tiempo que Dios nos ha prefijado. ¿Para qué? Para que busquemos a Dios y nos reconciliemos con Él. A eso venimos al mundo. A buscar a Dios y a reconciliarnos con Él. ¿Para qué? Para lograr lo que teníamos antes, que es la promesa de Jesucristo, la vida eterna. Amén. Entonces dice para que busquemos a Dios si en alguna manera, palpando, oiga bien, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y sí, si palpando nosotros, leyendo las Escrituras y poniendo fe, le creemos a Dios, de pronto lo encontramos. De pronto lo encontramos. Dice, para que de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y que Dios nos está hablando. Todo el tiempo Dios nos está hablando. Con solo hecho de alzar los ojos y mirar los cielos, las estrellas, los planetas y todo lo demás, Dios nos está hablando. Aquí estoy yo. Esto lo hice yo. Porque esto de que la vida es espontánea y de que la materia surgió y evolucionó, no, esto tiene un orden. Esto tiene una dirección, cumple leyes físicas y matemáticas. Esto no puede ser al azar, como soplar y hacer botella. Lo lamento. Muchos pueden pensar lo contrario. Esa es mi fe, esa es mi creencia. Eso es lo que Dios me ha dado. Es lo que predico y es en lo que creo. Entonces dice que no está lejos de nosotros, Dios está ahí. Y por eso dice, he aquí, estoy a la puerta y toco, y el que me toca y abre, entraré y cenaré con él y él conmigo, porque él está aquí tocándonos. Ahora mismo Dios nos está tocando, Dios les está tocando, hermanos y amigos, a través de esta prédica. Dios está tocando mentes y corazones para que lo busquen y estudiando y palpando puedan encontrar la bendición de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y les dé revelación de su palabra. No está lejos, Él está cerca. Y dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos.
¿Por qué? Porque somos linaje de la sangre de Jesús. Amén. Porque Jesucristo le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Y nosotros somos descendientes de Abraham. Hermanos y amigos, echemos atrás un poco de lo que venía diciendo. ¿Qué significa escudriñar? Pues yo busqué en el diccionario, para no decir que es una definición que he hecho yo. Escudriñar significa examinar algo con mucha atención. Es decir, cuando tú vas a escudriñar, vas a leer las escrituras, ojo, porque esto tiene que llevar mucha atención de parte nuestra. Porque si queremos entender, no es como leyendo una novela. Estamos estudiando la palabra de Dios y ahí hay sabiduría. Ahí hay conocimiento. En lo poco que yo he podido leer, no he encontrado un libro que abarque tanto conocimiento como la Biblia. Entonces dice, examinar algo con mucha atención, eso significa escudriñar, y eso es lo que nos dice Jesucristo. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces él te dice, examina las escrituras con mucha atención. ¿Para qué? Para tratar de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. ¿Por qué? Porque cuando tú menos esperas un solo detalle, con un solo detalle Dios te da entendimiento. A mí me ocurrió cuando leí, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como hijo unigénito del Padre. Ahí entendí yo que el verbo se había hecho carne en Jesucristo. Amén. Entonces, pero escudriñar materialmente para explicarme mejor qué significa. Buscar, escarbar. Es como cuando tú tienes un cofre o un baúl lleno de prendas. Pero tú estás buscando una perla en específico. Y sacas las pulseras, los aretes, las cadenas, las esclavas, todo lo que tú tengas, vas sacando hasta que encuentras la piedra preciosa que tú buscas. Y te regocijas porque la encontraste. Esa piedra es Jesucristo. Porque por algo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Oiga bien, reprobada. Es decir, echada de menos por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, la piedra principal. Y nos dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De manera, hermano mío, que si Dios en su palabra te está diciendo que no hay otro nombre, ¿por qué tenemos que estar creyendo en Mercedes, en Tulia, en Bernabé, en Epifanio? No. Porque Dios nos dice que bajo el cielo no hay otro nombre que tenga salvación sino el de Jesucristo. Ese es el nombre, que es sobre todo nombre. Porque dice en la Biblia, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las aguas de la tierra, y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Amén. Bendito el Señor.
uno se regocija, uno se emociona. Y también se enardece cuando ve a algunos que caramba, no quieren buscar a Dios. Pero bueno, Dios nos da a nosotros la oportunidad de llevar la palabra de su evangelio, de conquistar almas para Dios. Y nosotros los pecadores, a quienes Dios nos ha dado esa gracia de conocer su palabra, que nos las ha revelado, todavía con mucha más razón tenemos que andar afanados predicando el evangelio. ¿Por qué? Hombre, porque Cristo está en Santiago, si mal no recuerdo, que cuando uno que ha sido pecador hace mediante la prédica que otro pecador se devuelva de su pecado y se convierta a Dios, uno borra multitud de pecados. Uno, cuando consigue que alguien se desvíe o se salga del camino del pecado buscando y encontrando a Dios, uno borra miles de pecados y nosotros hemos cometido millones. Entonces tenemos que afanarnos porque también tenemos que darle frutos a Dios. Que porque la palabra dice, fruto de labios que confiesan tu nombre. Y nosotros tenemos que confesar el nombre de Jesucristo. Porque dice en la Biblia, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 y 10. Si mal no preciso la cita. Hermanos míos, gracias le doy a Dios nuestro Señor Jesucristo por haberme dado este regocijo, esta oportunidad de reencontrarme con ustedes y de volver a predicar el evangelio del reino. Te doy un mensaje final. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana a las 2 de la tarde, por este mismo medio, continuaré predicando el evangelio del reino. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.